Ayer vimos la importancia de quedarnos callados ante lo que nuestra mente no puede comprender. Custodiar lo que nos enseña el Padre y mantenernos expectantes, porque todo eso en algún momento será usado. Muchas cosas luego serán comprendidas, pero si somos olvidadizos, ¿cómo pues podremos entender si se nos ha escapado del corazón lo enseñado? Jesús, por otro lado, también abre una ventana a su vida familiar. Y esto lo vemos en los versículos que acabamos de leer en un principio. Dice el versículo 51 que estaba sujeto a sus padres. ¿Cómo nos cuesta la sujeción, verdad? Es un tema complicado porque vivimos entre abusadores, controladores, chantajistas, manipuladores, narcisistas, ¿verdad? Gente que a su vez ha sido controlada por otros y así el pecado nos ha invadido en nuestros corazones y nos encanta tener el control. Ya sea de una manera o de otra, controlamos a través del chantaje, del victimismo, ya lo hemos visto en muchos otros estudios. Pero nos gustaría tanto que no fuera así. Lo ideal realmente es que nadie buscara lo suyo, sino el bien común, el bien que honra a Dios, que es vivir precisamente para su gloria. Pero lamentablemente no es así. De hecho, dice el mismo Señor que a causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará, porque finalmente todo radica en el amor. Así que decir lo contrario es llamar al Señor mentiroso. Pero una vez más surge la pregunta: ¿por qué el Señor abre esta ventana de unas cuantas palabras? ¿Qué es lo que quería que aprendiéramos? Lo más rápido y económico de pensar es decir que los hijos deben de sujetarse a los padres y ya está. Pero tal y como lo dije antes, es lo más barato, lo más económico, no requiere pensar más allá de eso. Pues nada más es eso, que los hijos tienen que obedecer a los padres. Pero lo que está escrito en la Biblia tiene mucha profundidad y enseñanza, ¿sí? Para todo aquel que se acerca precisamente como un niño para aprender. No digo de los que se sienten ya maestros, porque esos son los que menos aprenden, menos reciben. Y no vaya a ser que estén como esos pámpanos, ¿verdad? Ahí secos y no aprendan nada porque no están apegados a Cristo, ya se fían de lo que ellos ya saben y aprendieron. A Nicodemo le pasó algo así. Tuvo frente a frente al Todopoderoso, una conversación íntima con Él, un tiempo precioso. Pero como ya se sentía maestro, pues ya no hubo lugar para lo eterno. Tengamos mucho cuidado de que en los años de servicio, el academicismo, incluso aquella posición que podemos tener, ¿verdad? Que ya nos hemos granjeado en un grupo cristiano, que a lo mejor como pastor, líder, maestro, yo qué sé, o nuestra edad, no vaya a ser que todo esto se convierta en un tropiezo para nuestro crecimiento espiritual. Así pues, veamos otro ejemplo cuando nuestro Señor Jesús era adulto, justo con su primo, en Mateo 3:13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. ¿Acaso Juan estaba hablando de las jerarquías del mundo? ¿Qué entendió? Bueno, él sabía con quién estaba tratando y ahora resulta que él debía bautizarlo. ¿Qué clase de enseñanza es esta? Más adelante Jesús vuelve a decir en Juan 12:49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Hace unos días hablamos del consejo divino y este es muy difícil de comprender para el hombre porque para eso queremos siempre dar explicaciones, ¿verdad? Justificar o culpar a Dios. Hay cosas que la Biblia no nos dice, pero nos ha dicho Dios lo suficiente como para nunca terminar de aprender. Y eso es maravilloso porque tendría que despertar nuestro interés y amor por Él. Mira, vámonos al principio para entender parte del final. Vámonos a Génesis 1:26.
Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Isaías 48:16. Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, ahí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. ¿Vamos viendo esa unidad, esa armonía? Luego Juan 1 en adelante. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sin duda, entonces estamos viendo esa unidad armoniosa en la que no hay variación de sombra y oscuridad, que no se trata de tres dioses en los cuales haya una jerarquía, ¿verdad? Por jerarquía entendremos un nivel de importancia o superioridad. Aquí no, ¿eh? Cuando Dios pone al hombre en el huerto, no establece tampoco jerarquías, ni le ha mandado superponerse uno sobre otro. No, eso no. Mira, vamos a leer Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Lo vemos? No dice tú haz esto y tú aquello. No, a los dos les da exactamente la misma orden. Versículo 29. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en el que hay fruto y que da semilla, os será para comer, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, y en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y así fue. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí era bueno en gran manera. O sea, es a los dos, ¿verdad que sí? Génesis 2:18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y en el versículo 23, y dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y será una sola carne. Ay, dices, Cami, qué enredo es todo esto. Bueno, vamos a ir viéndolo. La única autoridad que tenía el hombre era Dios, y lo único que Dios les había dicho era que gobernaran la tierra y la sojuzgaran. Cuando dice Dios ayuda, es decir, le haré ayuda idónea, la palabra para ayuda es eser, que quiere decir ayuda, pero también es socorro. Y aquí suena diferente, ¿verdad? Nos encanta usar la palabra que mejor nos conviene, pero vamos más allá. Eser viene de la raíz esar, que quiere decir aliado, amparo, ayudador, defender, socorrer, rodear, proteger. Aquí ya cambia la cosa. Durante años y años hemos caminado por el mismo camino de la oveja torpe, ¿verdad? Se ha enseñado que el hombre es superior a la mujer y eso no es así en ninguna parte y en ninguna esfera. Toda la Biblia no se contradice a sí misma. Vamos a ir viéndolo poco a poco. Dios dice que en Génesis 1:28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Vio Dios que el hombre estaba solo y dijo que le haría ayuda idónea. Vamos a entender qué es esto. ¿Acaso este estudio tiene que ver con el matrimonio? Yo creo que tiene que ver más que con el matrimonio, con los hijos. Tiene mucho que ver con todos nosotros. Hay bastantes cosas que hemos entendido mal. Y qué bueno es comenzar desde el principio. Bueno, pasemos pues a nuestro siguiente estudio.
Bueno, continuamos con nuestro estudio. Sujetos a Cristo y unos a otros. Así pues, vio Dios que el hombre estaba solo y dijo que le haría ayuda. Una mujer que fuera su amparo, su aliada, defensora, que le socorriera, rodeara y protegiera. Y luego Adán dijo, no fue Dios, fue Adán, que ella sería hueso de sus huesos y carne de su carne. La palabra para carne es basar, quiere decir hermana, ser viviente, pariente, algo muy íntimo. Pero también esa palabra quiere decir, fíjate, buenas nuevas o alegres nuevas. Ella sería pues algo más que un ser muy allegado a ella, más que su hermana, ¿sí? Era una buena noticia. Y sin duda que lo era, porque dice también hueso de mis huesos, etzem. Pero también esa palabra tiene otro significado y es vigor. Ella sería su vigor. ¿Vemos cuántas palabras hermosas está diciendo Adán de esta mujer? La mujer sería más que una hermana, sería como él mismo, su propio vigor. Vemos entonces que él comprendió muy bien la unidad que Dios mismo tenía en sí mismo, la armonía en su deidad y Trinidad, y por tanto él lo asume también. Y por eso dice y habla con esa misma idea, sin rango, sin jerarquía, sin imposición, sino aprendiendo del Dios mismo esa armonía. Cuando habla de dejar a padre y madre y unirse en una sola carne, está hablando en ese contexto, en que ambos se socorrerían, serían el vigor uno de otro, aliados, amparo, defensores, rodeándose uno a otro, protegiéndose. Adán lo había aprendido de Dios. Tenía el mejor ejemplo, ¿verdad?, de armonía y de unidad. Lamentablemente con la caída sufrieron la maldición de su propio pecado. Pero no hubo nunca ese trato despectivo y vejatorio de uno con el otro, ¿verdad? Si lees Levítico y Números, verás todas las leyes de protección para ambos que Dios mismo establece. Sin embargo, las relaciones jerárquicas comenzaron a empeorar. El pueblo de Dios copió el pecado de otros, considerando que era lo mejor. Y es así que se vio reflejado en el gobierno, en la empresa y en todas las áreas donde el hombre se desenvuelve. Cuando nuestro Señor vino en carne, Él restablece esa armonía, ¿sí? Esa armonía que había desde el principio. Nos lo muestra en este pasaje, aún siendo niños, en Lucas 2:51, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. La palabra para estar sujeto a ellos es hupostazo, que quiere decir subordinar, obediente, de raíz tazo, que quiere decir arreglar de manera ordenada, es decir, asignar, disponer. Disponer como estaba dispuesto. Por otra parte, y en este mismo contexto nos sigue hablando el Señor de sujeción en Juan 14:10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Jesús nos está hablando precisamente de esa armonía. Y luego, esa misma armonía la captan los discípulos. Ellos no tenían por autoridad a nadie que a Cristo. Ellos no hablan del líder supremo como ahora en muchos templos, ¿verdad?, en donde se le debe una cierta reverencia al líder de los líderes de todos esos mini templos. A ellos se les llama hoy los grandes hombres de Dios. Los apóstoles no entendían ni respondían a ello, porque sabían que la autoridad principal era Cristo. Y dirás, ay Cami,
Pero luego Pablo dice que estemos sujetos y que seamos obedientes. Bueno, y yo te digo que sí, pero en el contexto bíblico y en el contexto divino, no en el terreno. Porque al estar sujetos unos a otros, habla en el contexto armónico, en el que nadie es más que nadie. Y por eso se usa, y sobre todo Pablo, el ejemplo de un cuerpo, un edificio, unas piedras vivas. Pero lamentablemente nadie lo pilla porque sigue con su mentalidad de jefe, jefa, supremo. En un edificio nadie es más que nadie, todos son ladrillos o tabicones o varillas. En un cuerpo tampoco, todos son parte del mismo. Y así, lo que Cristo quiso decir es lo mismo que dijo Dios en Génesis. ¿Qué? Pues que seamos ayuda, socorro, auxilio, protección, amparo, socorrer. Y en ese mismo contexto, Pablo lo aplica a la familia, como un castillo en el cual Dios es la fortaleza que les rodea y ellos son uno solo, cuidándose, protegiéndose, socorriéndose unos a otros, no imponiéndose uno sobre otro. Eso ya lo hacen los mundanos, los impíos. ¿Sí? Ese es el modelo que se ha aprendido en tantísimas culturas durante años y años. ¿O acaso te piensas que eso es lo que el Señor iba a reafirmar? No. Qué horrible y abominable es que se enseñe que la familia tenga que ser uno de esos mismos modelos. Alguien siendo tirano, malvado, un dictador que grite, imponga y establezca su ley. Así no debería de ser en los hijos de Dios. El Señor no vino a reafirmar un modelo jerárquico mundano. Sí, ese está lleno de pecado, tiranía, maldad, egoísmo, control, chantaje, manipulación, victimismo, en donde uno es el victimario y los otros son las víctimas. Tenemos que ser listos y leer bien las Escrituras. No vaya a ser que las enseñanzas sean torcidas, como muchas han sido hasta ahora. Cuando Pablo dice que el marido es cabeza de la mujer en Efesios 5:23, dice, porque el marido es cabeza de la mujer y así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. La palabra es kefale, es para cabeza. Pero fíjate bien lo que quiere decir también esta palabra, cabecera. Y aquí cambia la cosa, porque una cabecera es donde alguien reposa, descansa, ¿verdad que sí? ¿Cuántas veces hemos pensado que cabeza es ser el que mangonea, dicta y da órdenes? Esto en todos los ámbitos, no solamente en la familia. Se cree que la cabeza es la que dicta, la que ejerce. Ya puede ser en una empresa, donde sea, pero sobre todo en esos ámbitos familiares cristianos, incluso en la iglesia. Nunca pensamos en ser el descanso para otros, porque Dios le agradó que el hombre fuera el descanso para su familia, no el azote de la misma. Por tanto, para ser descanso, necesita por fuerza que Cristo sea su fuente de vida, poder y reposo. Y por tanto, al estar la iglesia descansando en Cristo, la esposa lo estará en su marido. Dice sujeta, es la misma expresión que vimos con Jesús cuando era niño. Hupostasó, subordinar, obediente, de raíz tasó, arreglar de manera ordenada, es decir, asignar, disponer de manera ordenada, asignada y dispuesta por Dios. Pablo repite las palabras de Adán y vuelve a hablar de la armonía, ¿sí?, que él mismo había aprendido de Dios en el Edén. Y añade en Efesios 5:32, grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por ninguna parte se ve el sistema jerárquico del mundo, ¿verdad?, que Pablo lo esté confirmando.
o Dios a través de Pablo, sino más bien el divino. Mientras no entendamos esto, los templos cristianos y las familias seguirán infectadas con los sistemas mundanos, con dictadores, tiranos, controladores, manipuladores, gente atropellante, chocante, perversa, malvada, arrogante, presumida, que busca que solo se haga su voluntad y que la gente le rinda. Será como la canción del rey, ¿sí? Y mi palabra es la ley. Gente necia que no ha entendido nada de las Escrituras. Una familia debería seguir el modelo que Cristo nos ha dejado. Una perfecta armonía donde todos se cuidan, protegen, ayudan, descansan, donde sin duda el primer reposo, ¿quién es? Cristo, nuestro Maestro. Se podría decir mucho en cuanto a este tema, pero lo que nos ha dejado el Señor es ejemplo, un ejemplo que pocos siguen porque nos encanta poner nuestros pies, voluntad, ideas, control sobre otros. No quiere decir que en la casa, por ejemplo, los hijos tengan autoridad. Ya vimos que Jesús se sujetó a sus padres en el orden establecido por Dios, pero como familia piadosa, el sistema familiar era muy distinto al que tú y yo conocemos, porque las familias piadosas no operan igual, tienen obviamente otro modelo. ¿Cuál es el modelo? El ser socorro, ayuda, auxilio, descanso, cuidadores, rodear, aliados, proteger, defender. Y eso supera en mucho a todas esas personas que pisan a otras, porque esto es el fruto del Espíritu Santo. Lo que estamos hablando de rodear, cuidar, proteger, amar, ¿sí? Aquel que brota como resultado de vivir apegado al Maestro. Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Lo entendemos? Entonces, es por eso que cuando una persona es cabecera de otra y cuando la familia es de acuerdo al orden divino, pues entonces el fruto del Espíritu se ve por todas partes y cada uno sí se pertenecen a otros siendo socorro, ayuda, auxilio, descanso, cuidadores unos de otros, rodeándose de amor, aliados, defendiéndose unos a otros y no como un pleito de gallinas. Necesitamos poner más atención cuando leemos las Escrituras. Sigamos aprendiendo. Bendiciones.